Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento médico que, la verdad, le da una vuelta completa a cómo entendemos la salud pública en nuestra región. Vamos a desmenuzar el Consenso Latinoamericano sobre el manejo del riesgo cardiometabólico. Suena complejo, pero es básicamente la hoja de ruta escrita por los mayores expertos para entender una crisis de salud que nos está pegando durísimo en cada rincón de América Latina. Y créanme, entender esta evidencia es clave para saber hacia dónde tiene que moverse la medicina del futuro. Así que arrancamos. Bueno, para entender la urgencia de todo esto, primero tenemos que dimensionar el problema. Y las cifras, las cifras son una locura. Estamos hablando de que cada año ocurren 1.600.000 muertes en toda América Latina por culpa de enfermedades cardiovasculares. Es un número que te deja frío. Para ponerlo en perspectiva, 500.000 de esas muertes son de personas menores de 70 años. O sea, no son solo estadísticas en un papel. Estamos hablando de una pérdida brutal de años y de calidad de vida. Esto exige que actuemos ya, sin demoras. Y para desenredar este problema tan pasivo, vamos a seguir una ruta súper clara hoy. Primero, la magnitud de la crisis. Segundo, los factores sociales y ambientales que la alimentan. Tercero, el tremendo cambio en nuestra dieta. Y por último, las soluciones, tanto médicas como políticas. Empecemos entonces con el primer punto, la magnitud de la crisis. Fíjense en la velocidad con la que está creciendo este problema. Es innegable y, la verdad, bastante alarmante. La diabetes tipo 2 se disparó en muchísimos países latinoamericanos en menos de una década, específicamente entre 2009 y 2017. En algunos lugares, las tasas saltaron más de un 10% casi de golpe. O sea, los números suben y suben sin freno, lo que nos dice que cada vez más personas batallan para procesar la glucosa. Y eso es una bomba de tiempo para cualquier sistema de salud de la región. Ahora, la cosa se complica porque la crisis no es solo un tema de azúcar. Al revisar los datos del famosísimo estudio Pure sobre la hipertensión en nuestra región, nos topamos con una brecha inmensa. Casi el 60% de las personas con hipertensión saben perfectamente que la padecen. Pero, y ojo con este dato, asombrosamente solo el 37.6% la tiene bajo control. Es una discrepancia gigante. Nos está gritando que hay una falla enorme en el sistema, porque saber que tienes el problema es apenas el primer paso. Si el tratamiento no logra bajar esa presión de forma constante, el riesgo de un evento fatal sigue ahí, acechando. Y todo esto nos lleva al concepto clave que conecta las piezas del rompecabezas, el síndrome metabólico. Es súper importante que entendamos esto. No es una sola enfermedad aislada, no, es más bien un combo, un conjunto de condiciones que se juntan en una misma persona, como la obesidad abdominal, la presión alta, los triglicéridos elevados y el azúcar alterada. El consenso médico es tajante aquí. Tener todas estas cosas juntas multiplica el riesgo de morir del corazón de manera exponencial. Es muchísimo peor que simplemente sumar el riesgo de cada una de estas cosas por separado. Pasemos al número 2. Los factores sociales y ambientales. Es fascinante y a la vez preocupante ver cómo nuestras realidades sociales impactan directamente en nuestro cuerpo. No es casualidad. Los bajos niveles de educación y de ingresos hacen que sea súper difícil acceder a una buena nutrición. Además, imagínense la cantidad de personas que han migrado rápido del campo a las grandes ciudades últimamente. Esta urbanización casi siempre es desordenada, viene con inseguridad laboral y un acceso muy deficiente a buenos servicios de salud. Y todo eso genera un estrés psicosocial crónico tremendo. Y ese estrés del día a día no se queda en la mente. El cuerpo lo resiente con cambios biológicos reales, como hipertensión y un mayor riesgo metabólico. Y no es solo el entorno social. El entorno físico, el lugar donde respiramos, es otra pieza enorme del rompecabezas. Por ejemplo, estar expuestos todo el tiempo a esa contaminación atmosférica pesada, esas partículas finas que los médicos llaman PM2.5, literalmente puede empeorar nuestra resistencia a la insulina y subir la presión arterial de forma crónica. Y a eso súmenle realidades súper particulares de América Latina. Piensen en las enormes poblaciones que viven en los Andes a miles de metros de altura. Ahí, la falta de oxígeno o hipoxia y el frío constante obligan al cuerpo a hacer adaptaciones fisiológicas únicas y la medicina apenas está terminando de entender cómo eso interactúa con los riesgos cardiovasculares. Pero esperen, porque el documento toca algo aún más profundo, algo llamado los primeros 1000 días. Esta es una ventana de tiempo súper crítica que va desde la gestación hasta que un niño cumple 2 añitos. Durante este tiempo de altísima plasticidad celular, la nutrición de la mamá, la lactancia y el entorno temprano literalmente programan cómo va a funcionar el metabolismo de esa persona por el resto de su vida. O sea, esto cambia toda la jugada. Significa que la prevención más potente contra los problemas del corazón en un adulto de 50 años comienza verdaderamente en el útero materno. Entramos al tercer punto, el tremendo cambio dietético. Lo que estamos viviendo aquí es, sin exagerar, una invasión en nuestros sistemas alimentarios.
Tristemente, América Latina ya se convirtió en el tercer mercado más grande del mundo en consumo de alimentos ultraprocesados. Y agárrense, porque entre el año 2000 y el 2013, el consumo de estos productos tuvo un aumento brutal del 50%. Entró una oleada masiva de grasas trans industriales y refrescos cargados de azúcar, que están por todos lados y muy publicitados. El efecto colateral: esa comida tradicional, fresca y natural con la que crecimos ha sido desplazada por alternativas que no nutren, pero están repletas de calorías. Básicamente, hemos creado un ambiente que nos empuja a la obesidad. Ahora, es interesantísimo ver cómo los distintos países se están defendiendo de esto a través de políticas públicas. Hay un contraste claro en las tácticas de etiquetado frontal. Por un lado tenemos a Ecuador, que usa un sistema visual de semáforos nutricionales para indicar si un producto tiene niveles altos, medios o bajos de azúcar, grasa o sal. Y por otro lado está la estrategia contundente de Chile, que se fue directo con esos enormes sellos octagonales negros de advertencia. Todo esto busca darle a las personas información clarísima y rápida al momento de comprar para que podamos esquivar los peores ultraprocesados y tomar mejores decisiones. Y llegamos a la cuarta y última sección: las soluciones médicas y políticas. A nivel del consultorio médico, los expertos lograron simplificar las pautas de una manera genial. Para los pacientes hipertensos y diabéticos, el enfoque sugerido ahora es un firme escalamiento farmacológico. Nada de medias tintas. La recomendación es arrancar directo con una terapia de combinación dual, o sea, mezclar dos tipos distintos de medicamentos desde el principio. Y el plan es súper claro. Si en las siguientes revisiones la presión del paciente sigue sin bajar de 140/85 milímetros de mercurio, el médico debe subir inmediatamente a una combinación de 3 medicamentos. Pero claro, de nada sirve tener los mejores tratamientos del mundo si la gente deja de tomarlos en su día a día. Exigirle a alguien que se tome 4 o 5 pastillas a diferentes horarios genera una complejidad súper pesada y termina en altísimas tasas de abandono. Para solucionar este gran dolor de cabeza, el consenso propone algo brillante: la famosa polipíldora. Es exactamente lo que suena: una sola pastilla que condensa los medicamentos para la presión, más una estatina para el colesterol, más una aspirina. Al reducir toda esa rutina complicada a una sola dosis diaria, la adherencia de los pacientes a largo plazo mejora radicalmente. Y hablando de mantenerse constantes a largo plazo, tenemos que ser súper pragmáticos con el estilo de vida. Hay una frase increíble de George Pickering en el reporte que da justo en el clavo, y la verdad da un poco de risa por lo cierta que es. Él dice que las dietas rígidas bajas en sodio son insípidas, poco apetitosas, monótonas, inaceptables e intolerables. Mantenerlas requiere el ascetismo de un fanático religioso. Y tiene toda la razón. Exigir cambios súper drásticos e irreales en la comida solo genera rechazo. Es 1000 veces más efectivo promover un balance nutricional realista y una moderación inteligente que uno de verdad pueda disfrutar y sostener el resto de su vida. Pero bueno, esto no se arregla solo en el consultorio. Los datos de este consenso nos dicen que los gobiernos tienen que entrarle al quite con regulaciones generales. Estamos hablando de aumentos de impuestos a las perjudiciales bebidas azucaradas, hacer obligatorio el etiquetado frontal que acabamos de comentar, poner leyes durísimas contra el tabaco con advertencias enormes y, súper importante, que las autoridades ejecuten acciones coordinadas para reducir significativamente la contaminación del aire en nuestras ciudades. Es un enfoque que entiende que nuestra salud colectiva se moldea directamente en el entorno en el que vivimos todos los días. Entonces, después de ver todo este panorama, nos queda una reflexión bastante fuerte para cerrar este análisis. Con toda esta evidencia sobre la mesa, la gran pregunta es: ¿podremos realmente revertir esta ola gigantesca de enfermedades crónicas si empezamos a atacar de raíz las causas socioeconómicas y ambientales? Es algo para quedarse pensando. Porque sí, claro que las polipíldoras y las intervenciones clínicas son una maravilla, pero tal vez la verdadera medicina para el futuro de nuestra salud pública esté en sanar las enormes desigualdades y el entorno estructural que habitamos diariamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión.